Esto es Mundo Conurbano, en la sección Cultura Conurbana. Hoy vamos a estar con Selva Almada. Ella es escritora, nació en Entre Ríos en 1973. Escribió las novelas El viento que arrasa, Ladrilleros y la reciente No es un río. Y también la crónica mucho más conocida Chicas Muertas, que trata sobre el femicidio de 3 jóvenes en los años 80 en el interior del país. Bueno, Selva, mucho gusto, primero un placer gracias por esto, por poder hacer este Zoom y este intercambio. ¿Cómo haces de la escritora? ¿Qué te gusta de ser escritora, de escribir? Yo soy una escritora que no estoy todo el tiempo escribiendo, en ese sentido, tengo colegas que sé que escriben diariamente, que tienen como una rutina un poco más fija de escritura. Yo la verdad es que no, que si no estoy trabajando en algún proyecto concreto, no es que estoy escribiendo para ver si aparece algo. Tengo, digamos, una rutina de escritura que es una columna que publico cada 15 días en el diario Perfil, pero fuera de eso, por ejemplo, ahora terminé esta novela que salió este mes, ahora en septiembre, salió la novela No es un río, la terminé en marzo, a fines de febrero, principios de marzo, y bueno, como no tengo otro proyecto de escritura, no tenía nada planeado, no estoy escribiendo ahora, por ejemplo. Así que cuando escribo me encanta, cuando aparece la escritura, aparece el proyecto y estoy pensando permanentemente en eso que voy a escribir o que estoy escribiendo, me parece, me divierte mucho. O sea, escribir me divierte en un sentido amplio de la palabra, por supuesto, no de estar riéndome todo el tiempo mientras escribo, pero si no, sí, me divierte y siempre aparece como una especie de desafío de cómo voy a narrar esa historia, de qué voces, buscar las voces de los personajes, buscar la voz del relato. Bueno, todo eso me parece como súper atractivo y me entusiasma, sobre todo cuando esa búsqueda que ocurre cuando empezás a escribir un texto. Bueno, después ya una vez que encontrás la voz, eso te afirma y ya aparecen otras preocupaciones, pero toda esa previa de escribir algo siempre me entusiasma muchísimo. En Ladrilleros, que me gustó muchísimo, existe una relación, un amor muy particular. ¿Por qué se te ocurrió esta historia, que estos dos personajes sintieran este amor mutuo? ¿Y cómo lo ves vos, ese tipo de relaciones en la sociedad? Si bien la novela no es muy vieja, creo que es 2014, pero algunas cosas han cambiado, creo, desde ese momento hasta acá. Sí, la novela salió en 2013 y yo la escribí más o menos entre el 2010 y el 2011, la terminé de corregir. Y en realidad es una historia que está ambientada mucho antes, o sea, es más allá que no hay unas marcas tan precisas y concretas, pero bueno, yo me imaginaba que era una historia que podía ocurrir en un pueblo de provincia en los 90, cuando la verdad es que el tema no estaba tan hablado ni que estaba muchísimo más invisibilizado. La otra vez me escribió un lector y de Salta y me dijo, no, pero no estoy de acuerdo con, como que no estaba de acuerdo con la visión que yo tenía de que la homosexualidad era todavía muy resistida en los pueblos de provincia. Puede ser, digo, hay por supuesto muchas experiencias diferentes. Al mismo tiempo muchos lectores varones, gays de las provincias me han dicho que me sentí súper identificado porque como que estabas contando mi historia. La experiencia que yo he tenido de vivir en el interior, y lo que yo he visto es que sí, todavía es muy resistida la idea del amor entre varones, del amor entre mujeres, ni hablar de
las travestis, las trans, son temas todavía resistidos. Lo hemos visto, bueno, más claro que con el tema del debate por la legalización del aborto, imposible. O, bueno, al final cuando el proyecto llegó al Senado, viste, los senadores súper conservadores de las provincias trabaron el proyecto de la ESI. Son temas que acá parece, digo, desde Capital parece que todo eso está zanjado, hasta hay como un cierta halo cool sobre muchas cuestiones, y bueno, en los pueblos muy pequeños del interior no es así, la vida es muy diferente. Ahora las iglesias evangelistas también, tienen mucha penetración todavía la Iglesia Católica todavía tiene mucho predicamento en el interior. Hay provincias muy católicas, bueno, qué sé yo, Salta, Corrientes. Por ahí en Entre Ríos hay un pensamiento un poquito más, no se nota tanto el peso quizá de la Iglesia Católica, no sé, en realidad hace 20 años entonces aventurar estas cosas también es medio improvisado de mi parte, pero quiero decir, hay provincias que claramente están muy marcadas por el catolicismo todavía, y en las que no ha penetrado la Iglesia evangelista, que también tiene una moralina muy similar. O sea, 2x3 aparecen estos en Facebook o en las redes estos anuncios que después hacen memes de pastores que prometen curar la homosexualidad, o sea, como si todavía con esa visión de que ser homosexual es de estar enfermo. Entonces, bueno, el avance de la Iglesia Católica, que siempre se interpuso en las acciones del Estado. Lamentablemente eso en Argentina es así, y ahora además a eso se suman el avance de las iglesias evangelistas, que también se van metiendo de a poco en los cargos políticos, que también inciden en las decisiones del Estado. Vos en un par de entrevistas decías que vos pensabas a las protagonistas, porque cuando la novela comienza, como si lo hubieras descubierto vos, y pensabas a los protagonistas que tendrían más o menos tu edad, que me pasa lo mismo, que lo leía y pensaba, tendrían ahora mi edad, claro. Si vivieran, y pensabas cómo sería su vida, la vida de estas tres chicas que se dieron en los 80, cuando la palabra femicidio todavía no habíamos logrado, mediante lucha, ¿no?, que tenemos todos estos años, que se instalara un poquito más. Claro, en esa época ni aparecía nuestro horizonte. Yo empecé a escuchar hablar, empecé a escuchar el término feminicidio en los 2000, o sea, claro. Sí. Que algunos, muy pocos periodistas empezaban a usar el término, y también un poco, me acuerdo por esto, igual no estoy segura ahora pero sí, bueno, fue a principios del 2000, cuando estaban los femicidios de la Ciudad Juárez, viste, en México. Bueno, ahí empezó como a mí, por lo menos yo antes no había escuchado el término, y bueno, mucho menos en los 80, donde todavía a este tipo de crímenes se les llamaba crimen pasional. Sí, además incluso los personajes, sabemos que vos contás que le pasan cosas, te van llegando historias de que tal chica desapareció, la otra no volvió, pero como que nadie se lo preguntaba, o circulaban versiones, pero no quedaba muy claro qué les había pasado. Y no había una conciencia, que creo que en eso realmente los feminismos han hecho un trabajo tremendo estos últimos, no sé, 5 o 6 años, tampoco ha pasado mucho tiempo, de hacernos pensar como sociedad que la violencia de género, que las mujeres que desaparecen, que los travesticidios, que los femicidios no son hechos policiales, sino que son hechos culturales. Entonces, bueno, de a poco creo que vamos cambiando un poco la mirada
más allá de que hay todavía muchísimo por hacer y por pensar, y la prensa sigue, para mí sigue teniendo muchas veces, o gran parte de la prensa, una manera errónea de comunicar, porque es como que esos prejuicios de que, bueno, de alguna manera se la buscó, la víctima se la buscó, aparecen siempre, terminan apareciendo siempre en los casos que se vuelven mediáticos. En algún momento aparece esa pregunta, bueno, pero ¿qué hacía sola ahí? ¿Por qué fue? Bueno, qué sé yo, esto que siempre citamos de cuando Melina Romero, Clarín, diciendo había dejado el colegio y usaba pis, se dejaba bailar. esto fuera un argumento para ser asesinada y violada, y bueno, y todo lo terrible que le pasó a Melina. Pero bueno, yo creo que sí, no sé, por lo menos de tanto que se machaca el término, me parece que hoy cualquier persona sabe que cuando se habla de femicidio se habla de un crimen en particular, o sea, de un, sí, que por algo lleva ese nombre. Digo, más allá de que lo compartan o no, porque todavía hay gente que sigue diciendo, ay, pero si ves las estadísticas matan más hombres que mujeres por año, ¿viste? Bueno, sigue, lamentablemente 2x3 hay que escuchar esas cosas, que son pensamientos que siguen muy arraigados en la sociedad, pero bueno, creo que hoy no pasa desapercibido el término, y que la mayor parte de la gente sabe a qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos de femicidios. Porque el libro, digo, el disparador del libro, y así como empieza el libro, es el femicidio de Andrea, que bueno, fue una chica que asesinaron cerca de mi pueblo cuando yo tenía 13 años, y que fue como, bueno, fue muy impactante para toda la región. Fue muy impactante porque no porque crea que otros femicidios no habían ocurrido, no estaban ocurriendo y no habían ocurrido en décadas anteriores, sino porque también pensemos que en los 80, o sea, no había cable, no había televisión por cable, no había internet, entonces, bueno, las noticias no circulaban con tanta rapidez, ni se masificaban de la manera en que después el avance de las comunicaciones logró ya en el, o sea, yo me acuerdo como hecho paradigmático en este sentido, en este tema, el crimen de María Soledad, claro, que fue en el 90, y ahí sí, me acuerdo que todos los canales de televisión, ya había TV por cable, y todo estuvo todo el tiempo, el caso estaba en todas partes, y no había algo que había ocurrido en Catamarca, que un par de años antes solamente se hubiesen enterado los catamarqueños. Fue, bueno, una cosa que revolucionó al país entero, ¿no? Y de hecho, bueno, provocó la caída de estos caudillajes políticos que venía gobernando la provincia desde hacía décadas. Y después vinieron todas las acciones de Ni Una Menos. Bueno, claro, eso mucho más acá, y que sí, yo creo que también esto que te decía hace un ratito de, bueno, hoy cualquier persona sabe que cuando hablamos de femicidio estamos hablando de un tipo específico de crimen, y no de cualquier crimen, no de un crimen común, y eso yo creo que se lo debemos a Ni Una Menos, porque puso en la calle este asunto, hizo que gente que quizá era indiferente a este tipo de cosas se conmoviera y pensara y se sintiera interpelada y saliera también a acompañar los reclamos. Sí, la verdad que el trabajo que hizo Ni Una Menos en estos años también ha sido... Sí, nos cambió la vida, a muchas nos cambió la vida. O las novelas anteriores, que son El viento que arrasa y Ladrilleros. No tienen, digamos, no están vinculadas desde la trama ni desde los personajes, son novelas que se pueden leer tranquilamente de manera independiente y ni siquiera en el orden en que fueron escritas y publicadas. Pero bueno, sí creo que hay como una especie de vasos comunicantes o de ríos subterráneos
las unen y que tienen que ver con el universo de los varones, están todas protagonizadas por varones, y un poco se pone en cuestión los conflictos que aparecen en cada una de las novelas tienen que ver con los conflictos de las relaciones entre varones y de cómo eso nos afecta al resto, ¿no? También. Claro. Claro, porque no es que son solamente conflictos que se dirimen entre ellos, sino cómo eso también, de alguna manera, y de maneras muy graves muchas veces, la mayor parte de las veces nos afectan al resto de la comunidad. Vos comenzás, o creo que cierras la columna de hoy haciendo referencias, creo que al colibrí, a las mariposas, tiene una belleza particular, un resaltar de la naturaleza. Y recordaba también que, por otro lado, ¿no?, este compromiso tuyo de haber suscrito a la carta de los periodistas por el planeta en contra del ecocidio, más en estos días que prácticamente medio país está literalmente prendido fuego. ¿Cómo surgió esa participar? Yo soy muy amiga de Gabriela Cabezón Cámara. Que Gaby es una escritora que está muy, muy comprometida con este tema desde hace un montón. Así que bueno, la invitación vino de parte de ella, me contó que iban a poner a circular esta carta, me la pasó, yo obviamente estoy de acuerdo con los reclamos y no tengo un activismo ecologista, voy a ser honesta, no te voy a decir una cosa por otra, pero sí tengo una conciencia, como creo que tenemos todas las personas que somos medianamente humanas, acerca del desastre que estamos haciendo, que estamos permitiendo, que estamos haciendo no, porque digo, siempre hablamos de esto con Gaby y a veces yo digo sí, porque estamos, ¿no? Y Gaby me dice no, nosotras no, son 10, claro, son 10 que tienen el poder y hacen lo que quieren. Y es verdad, o sea, digo, porque yo creo que desde mi humilde y pequeño lugar trato de cuidar el entorno y el lugar, el pedacito del planeta que me toca o donde habito, pero bueno, es verdad que hay esta palabra que se empezó a usar ahora, que es el ecocidio. Lo hemos visto, creo que nadie ha quedado indiferente después de ver estos últimos meses las fotos o las imágenes de los incendios en el Delta, ahora incendios en el Chaco, las fotos de los animalitos carbonizados, es un horror. Yo realmente no entiendo, yo veo esas fotos y me pienso, ¿a quién no le puede partir el corazón ver esas fotos? Y no entiendo que los gobernantes que sí podrían hacer algo al respecto puedan ver esas imágenes y seguir indiferentes al tema. La verdad es que estoy muy impactada con eso. Los hechos de la realidad te conmueven y te han llevado a hacer tanto de las crónicas como en ficción también. ¿Qué te despierta esta situación producto de la crisis de que muchas familias, y se ve mucho en los medios, con sus niños y todos se hayan quedado sin casa y se hayan visto obligados a tomar tierras o viviendas para poder vivir? Es muy de este momento, ¿no? Yo nunca lo había vivido así. Estoy viviendo desde el verano en un pueblo cerca de La Plata, donde está habiendo muchas tomas de tierras también. Yo creo es tremendo, o sea, que las personas no tengamos, bueno, yo por suerte tengo donde vivir, pero quiero decir, para una persona no tener donde vivir, no tener un techo, no tener un lugar donde hacer su vida como hacemos el resto de los ciudadanos, con nuestras casas, con nuestras camas, con nuestra ropa seca, es tremendo, o sea, y es un problema que me parece que viene desde hace muchos años y quizá décadas, quizá desde el menemismo para acá, agudizándose cada vez más, que es el tema de mucha población que de repente también viene de las provincias a
o que es expulsada del campo o expulsada de las poblaciones pequeñas hacia las ciudades en busca de trabajo, en busca de una vida un poco más confortable, y que al llegar a la ciudad se encuentra con que no tiene dónde vivir. Es muy caro vivir en Buenos Aires ni hablar. Es un problema gravísimo, y me parece que hasta ahora ninguno de los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas se ha ocupado realmente de ese asunto. Entonces eso provoca, y además la crisis que ya existía, agudizada por la pandemia, por la imposibilidad de trabajar, o sea, es muy tremendo, porque es como el lado B de todo esto, de, bueno, por un lado sí, yo estoy de acuerdo, hay que aislarse, hay que quedarse en la casa para evitar los contagios, para evitar que colapse el sistema de salud, que siempre está muy resentido en Argentina. Pero por otro lado hay personas que viven en la informalidad, primero que algunas que no tienen casa donde aislarse, por empezar, y después mucha gente que no ha podido trabajar todos estos meses, o sea, gente que tiene trabajos informales en limpieza, vendedores ambulantes, o sea, gente a la que nadie le siguió pagando el sueldo para que se quede en su casa, que la verdad que con los 10.000 pesos de ayuda del gobierno no sé cuánto puede hacer una familia con hijos. Entonces, viste, y era casi obvio que con el correr de los meses iba a terminar pasando esto de las tomas, o sea, por la gente que quizá tenía una casa porque quizá podía pagar un alquiler de una habitación o de una casita o de un departamento, y de repente dejó de trabajar, dejó de cobrar, no pudo hacerlo, toda esa gente expulsada, sin tener a dónde ir, o sea, no sé cómo se resuelve realmente, pero me parece que era casi una obviedad que iba a suceder tarde o temprano.